gracias a todos por compartir este tiempo. Sé que es un poquito tarde para muchos. Yo ahora mismo me encuentro en, en Medellín, Colombia. Son las 7:06 p.m. acá y sé que algunos de ustedes están en Estados Unidos, otros están en diferentes tipos de países y es un horario diferente para cada uno, pero gracias por conectar hoy y espero que puedan tomar mucha de esta información que les voy a dar de valor hoy y que les ayude con sus estrategias de inversión, estén donde estén. Pero bueno, primero que todo quería empezar con el tema de hoy, que es estrategias inteligentes para inversión en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Esto es específicamente este webinario. Hago muchos webinarios, pero este realmente es el primero que he hecho para Colombia y Latinoamérica en general. Y está el foco específicamente desde el punto de vista de un inversionista extranjero. Y eso es lo que vamos a cubrir hoy, las estrategias de inversión, las diferentes estrategias de inversión que existen en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, y los tipos de financiamiento correctos para cada uno de esos tipos de inversión. Yo hablo mucho sobre esto en Estados Unidos, enseño mucho a la comunidad en Estados Unidos de inversionistas, pero esta vez lo estamos haciendo desde fuera de Estados Unidos para inversión en bienes raíces allá. Estoy muy contento de estar acá. Y bueno, empezando, bienvenida Ederly. Vamos a empezar acá, comienzo. Gracias a todos por la paciencia. Primero me presento. Quiero dar un poquitico de introducción para los que no me conocen en este momento. Soy Tony Valdés. Sabes, tengo más de 25 años de experiencia en la industria de banca y finanzas en Estados Unidos. Comencé a los 18 años. Y bueno, he pasado por muchos departamentos de banca y finanzas en mi carrera, retirándome en 2017 como vicepresidente comercial de uno de los bancos regionales más grandes en Estados Unidos, pero pasé también por JP Morgan, Bank of America, otros bancos que donde empecé mi carrera originalmente. Cuento en este momento con tres licencias, tres diferentes licencias que son reguladas en Estados Unidos, en múltiples estados: licencia activa de préstamos hipotecarios, de bienes raíces como agente inmobiliario y también de tasación de propiedades. Es muy importante saber que estas licencias en Estados Unidos son altamente reguladas. En otros países como Colombia, acá realmente no requieren licencia para hacer una actividad, por ejemplo, de bienes raíces o ser un intermediario para un préstamo hipotecario. Pero en Estados Unidos yo soy regulado igual que un banco y cada año tengo que renovar mis licencias. Hoy en día me enfoco a ayudar a compradores, inversionistas, en construir patrimonio a través de estrategias inteligentes de inversión y estrategias inteligentes de financiamiento, estructurando cada préstamo correctamente para cada tipo de inversión. Y bueno, como mencionaba, tengo más de 25 años de experiencia en la industria. Soy inversionista, y bueno, también asesoro a muchas compañías en términos de consultoría para crecimiento de compañías en Estados Unidos. Y aquí tengo mis tres licencias. Es importante para mí que ustedes sepan que no soy solamente un agente inmobiliario, un prestamista, un appraiser. Todas estas cositas se han acumulado a medida de los años que he estado en la industria y que como inversionista mismo estaba comprando, vendiendo propiedades y bueno, se han adquirido y hoy me lleva a este momento donde puedo actuar como un asesor financiero en todas estas departamentos o industrias, si lo quieres hacer, para darle el mejor servicio, la mejor solución a mis clientes en Estados Unidos. Y hoy eso está a su disposición. Entonces, voy a empezar bienvenidos a todos, bienvenida Ederly, bienvenidos a todos que se conectaron hoy. ¿Qué vamos a aprender en este webinario hoy? Bueno, vamos a cubrir los diferentes tipos de estrategias de inversión. Vas a aprender los diferentes tipos de estrategias que se utilizan, que mis inversionistas están utilizando ahora mismo en Estados Unidos, que yo estoy financiando en múltiples estados. Incluye nueva construcción, renta larga, renta corta, que son los famosos Airbnbs, multifamiliar, propiedades multifamiliar, residenciales principalmente,
y fix and flip. ¿Qué es un fix and flip? Son propiedades que se compran, se renuevan, se venden o se compran, se renuevan, se pueden refinanciar a un préstamo fijo y se pueden quedar como una propiedad de renta, sea una propiedad de renta larga o una propiedad de renta corta como un Airbnb. Vamos a cubrir cómo invertir desde fuera de Estados Unidos. Vas a entender cómo inversionista extranjero que estás comprando propiedades en Estados Unidos y creando patrimonio, los diferentes tipos de opciones que tienes como inversionista extranjero específicamente. También vamos a cubrir las estrategias de financiación correctas para cada uno de estos 5 tipos de inversión en Estados Unidos. Y eso es súper crítico porque te va a bajar el nivel de riesgo de la inversión, te va a incrementar las ganancias y te va a proteger de ciclos que suceden en el mercado y tener diferentes tipos de estrategias de salida. Y la financiación correcta te permite tener diferentes tipos de estrategias de salida para cada inversión y estés donde estés invirtiendo, sea en Colombia, sea en tu país o sea en Estados Unidos, siempre mi recomendación es con cada inversión hacer los análisis correctos y tener diferentes estrategias de salida para las propiedades porque el mercado cambia. ¿Qué es lo que no vamos a hacer hoy? ¿Ok? Muy importante. Todos estamos acostumbrados en nuestros países que personas vienen y nos pichean proyectos específicos con retornos X, compra aquí, compra allá. No vamos a hacer eso aquí hoy. Eso quizás en otra oportunidad vamos a revisar proyectos que se adecúen a tu perfil específicamente, pero no voy a estar vendiendo proyectos específicos, no vamos a empujar ninguna ciudad, ningún mercado específicamente, no vamos a promover una inversión sobre otra, ni tampoco vamos a hablar en general sobre, como decía, como proyectos específicos de uno o del otro. No me gusta hacer eso y este no es el momento. Prefiero que se cree una estructura de inversión primero, se cree una base. Para cada la estrategia de cada perfil de cada persona es diferente, la capacidad de cada persona es diferente y el nivel de riesgo de cada persona es diferente. So, estar vendiendo proyectos sin entender eso realmente no tiene valor para mí, porque simplemente están vendiendo proyectos a las personas o a los inversionistas sin realmente entender qué es lo que el inversionista necesita. Y eso no es lo que yo hago. So, vamos a empezar hoy con un estado del mercado actual inmobiliario en Estados Unidos. Y esto es muy importante, yo siempre empiezo mis presentaciones y mis webinarios con esto porque hay que tener una base. Si ustedes están considerando invertir en Estados Unidos, bueno, entender dónde invertir, qué tipo de inversión es más factible y por qué. No solamente es mirar a los retornos, pero también mirar el mercado, mirar las transiciones cíclicas que están sucediendo en el mercado y tomar una decisión inteligente para eso. Entonces, para dar un pequeño resumen, ¿por qué invertir en Estados Unidos? Para muchos acá que tienen experiencia como inversionistas en Estados Unidos o quizás algunos que están empezando a considerar invertir en Estados Unidos ahora a mediano plazo o a largo plazo, es importante entender cómo está el mercado en este momento y por qué invertir en Estados Unidos en principio. ¿Ok? Yo tengo mucha experiencia trabajando con inversionistas extranjeros invirtiendo en Estados Unidos y siempre hay algunas cosas consistentes por las que típicamente empiezan a invertir en Estados Unidos. Primero, es un escudo contra la devaluación del peso en su país. Estés aquí en Colombia, yo me encuentro corrientemente en este momento en Medellín, donde paso la mayoría de mi tiempo, entre Miami, Atlanta, Medellín, y tengo conciencia de estando aquí, por ejemplo, en Colombia, de la fluctuación del peso colombiano, un ejemplo, ¿no? Eso sucede en todos los otros países que nos están conectando hoy aquí también. Obviamente cada país, cada estructura es un poquitico diferente en ese sentido, pero la historia es la misma, ¿ok? En general, si tú ves los últimos 10 años, ¿ok? La devaluación contra el dólar que todas las monedas en Latinoamérica han tenido, específicamente los últimos 10 años, es bastante dramática. ¿Qué eso significa? Que aunque tú veas un crecimiento de tus inversiones aquí en tu país, cuando tú lo conviertes en dólar, tú ves realmente cuánto valor ha perdido tu moneda local. ¿Ok? So, si tú te pones a pensar y tú inviertes $100,000 hoy en Estados Unidos o hace 10 años en Estados Unidos, eh, bueno, si lo invirtieras en Colombia, un ejemplo, hubieras tenido un 100% de devaluación completa
de tu moneda. Aunque tus inversiones en Colombia hayan incrementado en valor, pero cuando tú conviertes en dólar y ves la realidad, realmente has perdido un valor de ese peso al 100% de devaluación. Eso es muy importante entenderlo. Si ustedes ven esta gráfica, en el 2015 el peso colombiano estaba en 2.000 por dólar, ¿ok? En el 2026 ahora mismo estamos casi en 4.000 y obviamente eso fluctúa constantemente. Llegó a 3.500 hace unos meses, estuvo en 5.000 también el año pasado. So, obviamente eso cambia, pero la historia es consistente. La historia es consistente. La devaluación de nuestras monedas es bastante acelerada y uno no nota esa diferencia hasta que tú lo comparas con otra moneda y ves el historial de la devaluación. Porque esto es importante entender, ¿sí? Porque si estás considerando invertir en Estados Unidos, probablemente vas a tener que cambiar tu moneda, ¿ok? Pero al momento que la tengas en dólares, esa moneda está lo que se llama en una moneda dura. ¿Por qué? Porque el dólar también se devalúa, pero no tanto como nuestras monedas en Latinoamérica, porque el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal controla el flujo del dólar y lo pueden printear. Nuestros países no pueden printear dólares, solo pueden printear monedas locales. Eso es muy importante entenderlo en contexto. También tu patrimonio en dólares, obviamente, es mucho, a medida que se va creciendo, pues no solamente estás manteniendo el valor de tu moneda local, pero también estás incrementando tu inversión, tu retorno en dólares y en la conversión hay un beneficio muy grande. ¿Por qué invertir en Estados Unidos también? Bueno, tienes acceso a invertir en Estados Unidos, tengas o no tengas visa, tengas o no tengas residencia. Y eso es algo que muchas personas no saben. Tú puedes invertir en Estados Unidos siendo inversionista extranjero, aunque no tengas una visa de turismo, por ejemplo, o no tengas una visa o una residencia local. Porque el gobierno de Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos son tal que cualquier persona puede invertir mediante una corporación o una LLC, sea un inversionista extranjero o un inversionista local. Yo hago muchos préstamos para personas locales que ni siquiera tienen residencia o permiso de trabajo en Estados Unidos, pero residen en Estados Unidos como extranjeros, básicamente. Y lo mismo aplicaría para inversionistas extranjeros fuera de Estados Unidos. Pero sí existen vías para también obtener una visa de Estados Unidos o potencialmente una residencia mediante inversiones. Y eso lo vamos a tocar un poquitico más al final. Y hoy tengo la dicha de tener con ustedes, poder tener a Mili, que es una abogada de inmigración desde Pembroke Pines, el área, cerca del área de Miami, Florida, que puede hablar un poquitico sobre los tipos de visas que existen para inversionistas extranjeros, si estás mirando obtener una visa para Estados Unidos o la residencia para usted y para su familia. Muy, muy importante, no se pueden perder eso, que es una información de valor total. Bueno, vamos a estar hablando por qué inversiones, rentas pasivas en dólares en inmuebles en Estados Unidos puede generar entre 4 o 5% neto anual en dólares. ¿Por qué? Mucho más que eso, pero en términos de la conversión del dólar, conversión al peso, solamente eso te da entre un 4 a un 8% de retorno anual, aparte del porcentaje de ganancia que vas a tener del inmueble y de la inversión, que eso puede estar entre un 10 a un 20% típicamente, dependiendo qué tipo de inversión escojan. Vamos a hablar sobre patrimonio transferible y heredable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos te permite que si tú creas patrimonio allá, aunque seas un inversionista extranjero, mediante una entidad o una corporación, puedes transferir a tu familia o a tus herederos esas propiedades, esos inmuebles en Estados Unidos. Y puedes también contactar a un CPA, un contador, una contadora en Estados Unidos o una abogada que te puede ayudar con eso. Es sencillo y definitivamente alcanzable. Eso te ayuda a evitar litigios y más. Vamos a estar hablando sobre el mercado profundo y líquido que es Estados Unidos. No, Estados Unidos te provee un mercado más líquido del mundo. Es decir, eso te da más estrategias de salida. So, si sea fix and flip, nueva construcción, renta larga o renta corta o multifamiliar, cualquiera que sean tus inversiones, Estados Unidos te permite, por ser un mercado más líquido, liquidar esas propiedades, venderlas, refinanciarlas, hacer cualquier tipo de diferencia de estrategia de salida, porque eso es el mercado más grande y líquido de Estados Unidos y las leyes tienen más protecciones que hasta en nuestros propios países como Colombia
o en otros países que no tienen esas protecciones. Aparte, es un mercado que hay muchos comparativos. Es un mercado donde la información pública en términos de las ventas y las compras te ayudan a tomar mejores decisiones inteligentemente para comparar si estás haciendo una buena inversión o no. En otros países tú puedes comprar una propiedad, pero no sabes las otras propiedades que se han vendido en el área, por cuánto se han vendido, a quién se le vendió, cuándo se vendió, etcétera. Entonces, en Estados Unidos esa información sí está disponible. Eso nos permite analizar proyectos, analizar estrategias de inversión, no importa cuál de las cinco usted escojas, para tomar las mejores decisiones de inversión. Bueno, eso en términos de generales. Pero también quiero cubrir los mercados estratégicos con mayor crecimiento en Estados Unidos. Típicamente cuando yo voy a convenciones en Colombia, en México, en otros países, estuve en El Salvador recientemente, hace un año, en ese mercado, en otros países, siempre veo o agentes inmobiliarios o personas vendiendo proyectos específicos, típicamente en la Florida. Y eso está bien, es lo que más conocemos, es lo que más, la mayoría de las personas tienen lazos familiares en la Florida. Típicamente está Disney, está Miami y es la meca donde nosotros típicamente empezamos a conocer en Estados Unidos. Pero hay otros estados, quizás hasta mejor para inversión que Estados Unidos, que ofrecen otros beneficios. Y es muy importante entender la diferencia entre un estado y el otro. ¿Cuáles beneficios tienes tributarios? ¿Cuáles beneficios tienes en términos de protección? Por ejemplo, Estados Unidos, la Florida es un estado donde hay huracanes. El seguro de las propiedades es mucho más alto que un estado como South Carolina, Georgia, Tennessee, North Carolina, por ejemplo. También tienes los taxes que tienes que tomar en consideración. Los taxes varían cada estado, cada ciudad, cada condado. Entonces, son cosas para considerar en términos de hacer una inversión inteligente. En este mismo momento hay un crecimiento muy fuerte y una migración interna en Estados Unidos de estados del norte y de estados del oeste de Estados Unidos hacia el sur y al sureste de Estados Unidos específicamente. Y los estados con mayor crecimiento en este momento son el estado de Georgia, el estado todavía de la Florida, que siempre ha sido un estado neto de inmigración interna y externa, y el norte, sur de la Florida, perdón, el norte y el sur de South Carolina, Tennessee y Texas. Estos estados se han beneficiado mucho porque en los últimos 2, 3 años han habido muchos cambios tributarios en estos estados donde muchas compañías han transicionado de California, de Nueva York, a la Florida, a Georgia, a North Carolina, etcétera, a Texas. Y eso lo que hace es que ha traído mucho desarrollo. Eso trae más migración de personas, quiere decir más negocio, más empleo, la economía crece, las rentas crecen, la demanda para propiedades y la demanda para alquiler obviamente crece. Entonces, cuando estamos mirando a qué estados invertir, ¿ok? En Estados Unidos como extranjeros, si estás fijado en la Florida, perfecto. Hay opciones para inversión en la Florida, yo lo hago todos los días. Pero si estás mirando a oportunidad, no necesariamente localización específica, dependiendo si es una inversión pasiva o activa, que vamos a hablar ahora muy detalladamente sobre eso. Si es una inversión pasiva, realmente no importa dónde esté. Mientras te esté dando un retorno y se esté manejando correctamente, te va a funcionar. Pero te puede quizás en otros estados la ganancia puede ser mucho más alta por los beneficios tributarios, por los beneficios de la renta, etcétera. Y bueno, quería visualizar eso para que ustedes tengan un contexto de lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Y yo trabajo en multiestados, ¿ok? Yo no trabajo específicamente en un estado. Yo hago préstamos hipotecarios en todos los 48 estados de Estados Unidos, no los 50 porque no incluye Puerto Rico ni incluye Hawái. Pero en todo el dominio de Estados Unidos, geográficamente, yo puedo hacer préstamos hipotecarios, trabajo con inversionistas en todos los estados de Estados Unidos. Mi enfoque, porque vivo principalmente entre Medellín, Colombia, Atlanta, Georgia y Miami, Florida, pues técnicamente tienden a ser esos, tengo más proyectos de inversiones y trabajo con más constructoras y desarrolladores en esos estados porque son los estados de mayor crecimiento en este momento. Pero si quieres comprar una propiedad en Nueva York, quieres comprar una propiedad de inversión en California, se puede hacer. Y siguen siendo buenas opciones de inversión estratégicamente, pero es importante
tomar en consideración la migración. Como acaba de mencionar, ¿qué es lo que está impulsando este crecimiento en estos estados? Bueno, la migración interna masiva que está sucediendo en Estados Unidos en este momento, la fuerte inversión de capital extranjero. Hay mucho capital extranjero que se está moviendo a Estados Unidos, especialmente en el sureste, por diferentes razones. ¿Ok? Por ejemplo, estamos en un proceso con una nueva administración en Estados Unidos donde activó tarifas a todos los países del mundo básicamente en el último año y eso ha hecho que el comercio exterior haya transicionado y se ha transformado. Eso ha atraído que muchas corporaciones multinacionales han expandido sus industrias para carros, para productos, materiales, tecnología. Y entonces esas inversiones se hacen típicamente en lugares que son beneficiosos tributariamente, que el acceso a los empleos, a los empleados, al talento, todos esos análisis que las compañías multinacionales hacen. Y entonces, por eso es que estos estados del sureste se han beneficiado. Aparte de la migración neta interna, han tenido mucha inversión de capital extranjero que ha entrado en Estados Unidos y ha traído y ha creado mucha demanda para vivienda, mucha demanda para empleos y todo se ha juntado en el sureste y en el sur de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué esto beneficia a inversionistas? Bueno, mientras más migración, más empleo, más inversión, mayor demanda inmobiliaria, lo acabo de decir. ¿Sabes? Los alquileres aumentan, los compradores de vivienda aumentan, crecimiento de población sostenido, crece la economía, más poder de adquisición en los estados. Y obviamente la expansión local económica. Eso crea más desarrollo urbano, más desarrollo de la infraestructura de los estados, de las ciudades y se benefician de mayor estabilidad para inversiones inmobiliarias. ¿Qué oportunidades para extranjeros? Bueno, ahora vamos a cubrir las diferentes estrategias de inversiones que pueden funcionar estratégicamente en cada uno de estos mercados que acabamos de cubrir. ¿Ok? Quizás no todos funcionan en todos los lugares, pero te aseguro que muchos de estos sí funcionan estratégicamente y que estén conectados a tu perfil y a tu estrategia. La clave no es solo comprar propiedades, ¿ok? Es invertir en mercados con crecimiento, con migración y demanda sostenible, porque eso es lo que te va a mantener tu inversión factible, eso es lo que te va a incrementar tus ganancias, te va a limitar tu nivel de riesgo y te va a dar más opciones y estrategias de salida. En si tienes que vender, decides refinanciar, decides hacer cualquier cosa con esa inversión, con ese patrimonio que vas creando, pues te va a dar mucho mejores opciones. Bueno, vamos a hablar sobre la estrategia número uno, ¿ok? La estrategia número uno que vamos a cubrir hoy es la nueva construcción. Y quiero darle 2 minuticos específicos a este tipo de inversión porque de nosotros estamos familiarizados en nuestros países con lo que se llama preventas o ventas a planos, dependiendo de donde usted esté localizado, etcétera. En Estados Unidos es un poquito diferente, pero existen los mismos opciones de inversión con nueva construcción en preventa. También se puede hacer un análisis específicamente para comprar un lote para desarrollo y se puede construir para vender y se puede construir para rentar. La localización, el tipo de propiedad que se va a construir y el mercado, el análisis del mercado te va a decir qué tipo de nueva construcción va a ser mejor para tu inversión y tu estrategia en esa área, sea la Florida, sea Georgia, sea North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, otros estados. ¿Ok? Pero típicamente la nueva construcción es desarrollar la vivienda desde cero. O puede también ser no solamente residencial, pero también se puede construir multifamiliar. ¿Qué es un multifamiliar? Vamos a hablar ahora un poco más de eso, pero para este término, en este momento, para nueva construcción, es una propiedad que tenga más de una unidad o puede tener hasta 4, 8, 10 unidades, ¿ok? O ya más comercial puede ser un complejo de apartamentos que se pueda construir nuevo para rentar, por ejemplo. Pero se puede desarrollar nueva construcción para propiedades tradicionales y para propiedades multifamiliares, sea para vender o sea para rentar. Ahora,
Típicamente la financiación de este tipo de inversión, es muy común ahora en Estados Unidos para mis clientes, están tomando ventajas de las oportunidades de mercado porque las grandes constructoras en Estados Unidos han aflojado en la inversión en crear nuevo inventario de la construcción por la inflación, por los cambios migratorios que ha pasado y por el costo de la vivienda en Estados Unidos sigue en aumento. Entonces, esas oportunidades para pequeños inversionistas se está creando ahora de crear un inventario donde hay demanda local, sea para personas que quieran comprar su primera casa, si es para construir para vender, o sea para construir para rentar, que es una estrategia que a mí me gusta mucho, que es la que crea patrimonio y te quedas con una propiedad con un valor agregado ya desde el principio. Es decir, un ejemplo, se te puede construir la propiedad por $300,000, pero esa propiedad va a valer inmediatamente después de construida $400,000. Un ejemplo que te pongo real, que tengo inversionistas que están construyendo ahora en este momento en Georgia y en la Florida, con estos mismos ejemplos que te estoy dando. Hoy no es el momento para hablar de proyectos específicamente, pero eso es real. También estás construyendo una propiedad nueva. No vas a tener mantenimiento o mucho mantenimiento. No vas a tener muchos problemas de, de manejo de la propiedad, porque eso te permite tener una inversión más pasiva, donde tengas menos dolores de cabeza en remodelación, en mantenimiento, en el manejo de la propiedad, si sea para vender o sea para rentar. Bueno, típicamente este tipo de producto, este tipo de inversión se puede financiar hasta el 80 al 90% del costo de la construcción. Y sí, lo puedes hacer hasta el 80 al 90% del costo de la construcción como inversionista extranjero. Depende de tu perfil, de tu experiencia y depende de qué tipo de construcción vas a hacer. ¿Ok? Se puede financiar el lote, es decir, la compra del terreno, y se puede financiar la construcción en un solo préstamo, y yo tengo acceso a financiación en múltiples estados para este tipo de inversión. Típicamente se requiere un contratista general, que es el que va a construir la propiedad. Esa persona sí tiene que tener experiencia, no solamente en construcción, pero construyendo el mismo proyecto que ustedes van a construir nuevo. ¿Por qué? Porque a la hora de la financiación, el banco va a analizar esa experiencia, si no, no va a aprobar la financiación para la construcción. Si el inversionista no tiene la experiencia, el contratista general o el desarrollador tiene que tener experiencia similar en lo que se está construyendo. Te doy un ejemplo. Tuve un cliente que me llamó la semana pasada y quería construir, bueno, va a construir una propiedad de $1.5 millones en Georgia. Ok, perfecto, se puede financiar. Cuando empezamos el proceso de análisis, le pregunto, ¿quién va a ser tu contratista general? El desarrollador dice, ok, mi amigo que tiene una compañía de construcción. Perfecto. ¿Me puedes mandar el perfil de ese contratista general? Ok. Ha construido propiedades, pero todas han sido entre $300,000 y $500,000 en los últimos 2 años. Y el banco no va a aceptar un contratista con esa experiencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir una propiedad de 300 o $500,000 a construir una propiedad de $1.5 millones. Son dos mercados completamente diferentes. Ese es un ejemplo que te puedo poner en ese sentido. Eso es muy importante. ¿Qué desarrollador se escoja para el proyecto de nueva construcción? Para la financiación es crítico. Para este tipo de financiación, para nueva construcción, no se requiere crédito en Estados Unidos, no se requiere visa, ni verificación de ingresos, ni de empleo en tu país. ¿Ok? Solo se debe tener una compañía establecida en Estados Unidos. Los fondos para la inversión tienen que estar en un banco bajo esa compañía en Estados Unidos, y obviamente ya después se termina la transacción mediante un abogado o una compañía de título que va a completar junto con el banco la financiación con nosotros. ¿Ok? Dependiendo del proyecto y el monto de la inversión, el inversionista también puede calificar para programas migratorios para obtener la visa en Estados Unidos o la residencia, llamado el EB-5. Un poquitico más afuera, que diga, más tarde vamos a cubrir eso, y tenemos acá a Millie, una abogada de inmigración desde Pembroke Pines, Florida, de Miami, Florida, el área de Miami, Florida, que va a hablar un poquitico sobre este tipo de visa, cómo obtenerla y los tipos de inversiones que pueden ser calificados. Pero es muy popular para inversionistas extranjeros que quieren obtener una residencia o una visa en Estados Unidos, empezar con una inversión como nueva construcción, porque dependiendo la cantidad y dependiendo el proyecto,
puedes calificar no solamente para la visa americana inmediatamente, pero durante el proceso del proyecto quizás, pero también para la EB5 o otros tipos de visas que te permiten migrar a Estados Unidos, no solamente usted como inversionista, sino también con su familia. Es muy importante mencionar esto porque el foco hoy es para inversionistas extranjeros. Típicamente yo no hablo de esto para inversionistas en Estados Unidos, pero es muy importante. Bueno, este es el primer tipo de inversión. Vamos a tener un momento de preguntas al final. Anótenlas si tienes una pregunta para cualquier tipo de esta inversión. Al final lo vamos a cubrir. Estrategias 2 y 3 son comprar propiedades para renta. Esto es típicamente lo más popular que los inversionistas empiezan haciendo, es comprar una propiedad existente para renta, para crear flujo mensual o para crear patrimonio y pasivamente. Pero hay dos tipos de estrategia acá. Puedes tener una propiedad que compres para renta larga, renta tradicional, poner un inquilino que te alquile la propiedad típicamente un año o más y te pagan mensualmente. Típicamente en Estados Unidos se puede aumentar la renta entre un 3 a un 5% y este tipo de inversión es muy factible y muchos de mis clientes lo utilizan estratégicamente en su portafolio. También puedes comprar una propiedad para renta corta o lo que famosamente lo conocemos como Airbnb, pero hay muchas otras plataformas aparte de Airbnb. Yo personalmente manejé un portafolio de 30 propiedades de renta corta en Estados Unidos, en Georgia y en la Florida. Tengo mucha experiencia en este sentido y personalmente a mí me gusta esa inversión porque te da un flujo de caja mucho más alto, típicamente de 3 a 4 veces lo que te da una renta tradicional. Pero viene con obviamente manejo más activo. Dependiendo de tu perfil y cuál estrategia tú tienes, puedes utilizar la renta corta o la renta larga. Pero también es importante cuando compres una propiedad, aunque quieras empezar con una renta tradicional, también considerar si te funciona o no para una renta corta después. La puedes convertir en un Airbnb, una renta corta, por ejemplo, y después puedes aumentar el flujo mensual de dinero, de retorno de dinero mensual de la propiedad, se te paga la propiedad más rápido y tienes un activo que también puedes utilizar a medida que vayas visitando en Estados Unidos, etcétera. Muy popular con muchos inversionistas míos. Yo enseño cómo crear patrimonio con todas estas estrategias, porque a veces las oportunidades son diferentes. A veces te puede entrar una buena oportunidad para una propiedad para renta larga o a veces para renta corta, pero si estás preparado para ambos, vas a poder tomar ventaja de esas oportunidades y tener diferentes estrategias de salida. Porque si la quieres convertir después, compraste para renta corta y no te funcionó, pero la puedes convertir en una renta larga que se te pague sola la propiedad, perfecto. Pero eso se hace con estrategias desde el principio, haciendo el análisis correcto de la propiedad y haciendo la financiación correcta que te permita hacer esas estrategias, esos cambios de adaptación al mercado. Típicamente para la financiación de este tipo de inversión, para propiedades de renta larga o renta corta, se utiliza el ingreso que la misma propiedad produce para calificar para el préstamo. Son típicamente préstamos que yo hago a 30 años fijo con tasas de intereses fijas. En este momento ahora estamos hablando típicamente entre un 7 a un 8% para un inversionista extranjero, dependiendo cuánta entrada inicial se haga y dependiendo el perfil, la experiencia y la propiedad, obviamente. Puede ser más dependiendo cuánto se ponga inicial. Mientras más ponga de entrada inicial, típicamente las tasas de interés son un poquito menor. También en este tipo de financiación, para este tipo de inversión, no se requiere ingresos personales, no hay verificación de empleo, no tienes que mostrar tus ganancias tributarias anualmente, nada de eso. ¿Ok? Que por cierto es mucho más fácil en algunos casos para mí obtener la financiación para un inversionista extranjero que es obtener una financiación para una persona que vive y reside en Estados Unidos. Porque la persona que vive y reside en Estados Unidos, que quiere hacer este tipo de compra para este tipo de inversión, en muchos casos le tienen que verificar sus ingresos personales, su empleo, tiene que tener mínimo 2 años de empleo en su trabajo para poder calificar si va a vivir la propiedad o sea para una segunda propiedad de inversión. Hay muchos programas que existen allá, pero para un inversionista extranjero eso no aplica. ¿Por qué no aplica? ¿Por qué? Porque típicamente vas a entrar con una entrada inicial mucho más alto y eso baja el nivel de riesgo para el banco y típicamente los requisitos son menos. En Estados Unidos yo puedo financiar a un primer comprador 100% de financiación, pero vive en Estados Unidos. A un inversionista extranjero típicamente
tiene que poner un 25 o un 30%, dependiendo de la propiedad y dependiendo el perfil. Como decía, los fondos deben estar en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Típicamente se requiere tener una corporación o una LLC que se crea fácilmente. Tenemos una abogada acá que nos puede ayudar con eso y puede hablar un poquitico más de esa información al final. Es un proceso bastante sencillo y yo pienso que todos tenemos una estrategia diferente, un perfil diferente. Todo se va estructurando correctamente desde el principio y ya cuando tienes toda la estructura lista, buscar la oportunidad es mucho más fácil. Bueno, estrategia número 4, propiedades multifamiliares. Hablé un poquitico durante la nueva construcción para propiedades multifamiliares. ¿Qué es una propiedad multifamiliar? Bueno, puede ser una casa que luzca una casa tradicional, pero está dividida en dos unidades. Puede tener 3 cuartos, 2 baños en un lado y 3 cuartos, 2 baños y una cocina en el otro lado. Eso son dos casas en una, o pueden ser tres casas en una o cuatro casas en una. A mí personalmente me gusta mucho el multifamiliar, sea comprar existente o crear inventario nuevo de multifamiliar. ¿Por qué? Porque típicamente estás diversificando tu riesgo. No estás dependiendo solamente de una sola renta, de un solo persona que te está alquilando la propiedad. Si esa persona se te va, entonces usted es responsable de pagar la hipoteca mes a mes. Y eso típicamente puede terminar en una pérdida, pero mínimo te baja el porcentaje de ganancia y el retorno de esas propiedades. Entonces, una propiedad multifamiliar te ofrece que si es 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, si se te va un inquilino, se te van dos, pues los otros dos o el otro te está pagando la renta, eso te cubre la hipoteca o casi toda la hipoteca, te baja tu nivel de riesgo, pero cuando está rentada totalmente, en las 2 unidades, las tres o las cuatro, te está dando un flujo de dinero mucho más alto que una propiedad tradicional. Entonces, no solamente bajas tu nivel de riesgo, te da ganancias más altas, creas patrimonio más rápido porque el préstamo se te puede pagar más rápido si lo estás mandando adicional mensualmente de tu flujo mensual. Entonces estás creando patrimonio mucho más rápido, menos riesgo y también son propiedades que tienden a ser vendidas mucho más rápido si decides venderlas en el futuro. Pero bueno, dependiendo de la localización que se escoja y el mercado, también eso te puedes decir si es un mercado para ese tipo de estrategia o no. Yo financio mucho este tipo de estrategia para renta. Clientes que están creándose su propio portafolio, aunque no exista, sea en la Florida, en Georgia, North Carolina, etcétera. ¿Por qué? Porque el costo de construcción es un poquitico más, pero es menos construir 2 unidades en una que es construir dos casas separadas. Por ejemplo, le estás coleccionando dos rentas en vez de una, tienes dos estrategias de salida, más estrategias de salida, menos riesgo, etcétera. Bueno, típicamente la financiación acá es muy similar a la de la renta larga, típicamente un 25, un 30% de entrada inicial. También, como mencioné, no se requiere crédito en Estados Unidos. Aquí en este caso, como son múltiples unidades, recibimos ingresos múltiples. Entonces, mientras más ingresos, más puedes calificar para una aprobación. Por ejemplo, quizás solamente tienes 50,000, 100,000, 200,000 dólares, dependiendo del perfil de cada persona acá. Y si fueras a comprar una propiedad tradicional con 100,000 dólares, vamos a decir, una casa que vale 400,000, estás poniendo un 25% de entrada, un ejemplo, calificarías para comprar una casa tradicional de 400,000 dólares nada más. Pero si estás comprando una multifamiliar, como estamos utilizando, porque en la propiedad tradicional estamos solamente utilizando el ingreso de una propiedad, una unidad. Pero si estás comprando un dúplex, por ejemplo, una propiedad multifamiliar, tienes dos ingresos. ¿Ok? So, utilizaríamos los dos ingresos para la calificación. So, con esos 100,000 dólares te comprarías 400,000 dólares de casa, una sola unidad, ¿verdad? Pero con esos mismos 100,000 dólares puedes calificar para una multifamiliar de 600 a 700,000 dólares. ¿Por qué? Porque tienes dos ingresos que te van a ayudar a calificar para la hipoteca, para la financiación. Ese es el poder estratégico de la financiación correcta para cada tipo de inversión. Hace que tu dinero vaya más largo, te baja tu nivel de riesgo y te incrementa las ganancias. Por eso es que me gusta multifamiliar mucho estratégicamente, no en todas las localizaciones existen multifamiliares para comprar existentes, pero si no existe, se pueden construir. Y es una buena opción, porque se hace un análisis del mercado, de la renta del mercado. Se sabe ya en cuánto se están rentando las casas tradicionales y los multifamiliares. Y antes de construir, ya tenemos los números existentes. So, sabemos que los números nos va a dar.
Y aparte de eso, después de construido, vas a tener un equity acumulado, un valor acumulado en tu casa, porque el costo de construcción siempre va a ser menos que lo que se va a vender esa casa. Es decir, la puedes construir y no quieres quedártela después de un año, 2 años, vas a tener ahí equity acumulado. El equity es el valor agregado que se va acumulando en la propiedad. Inmediatamente que construido, si esa propiedad te costó $500,000 en construir, vas a valer 650 o 700 inmediatamente. So, la puedes vender y hacer un retorno también. Pero si te la quedas con ese patrimonio y estás recibiendo dos rentas que te están pagando la financiación completa y más. Y te está dejando también ingresos adicionales. So, bueno, pasé mucho tiempo acá en esta, pero para mí, o sea, a mí me gusta mucho este tipo de opción si es posible y dependiendo del perfil de cada persona. Bueno, la estrategia número 5 es el fix and flip, muy popular en Estados Unidos. Muchos inversionistas que yo tengo hacen fix and flip. Yo cierro entre 7 a 8 fix and flip todos los meses, aparte de todos los otros préstamos que se hacen. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategia te permite comprar una propiedad existente, ¿ok? Te permite remodelar esa propiedad y venderla o refinanciarla para retener en un portafolio de renta. ¿Ok? Y eso es algo que yo hago muy comúnmente en Estados Unidos, en todos los estados, porque se puede obtener propiedades por valor, por debajo del valor del mercado, porque necesitan renovación, se optimizan remodelándose esas propiedades y se pueden o vender o se pueden refinanciar, sacar, extraer el capital que se le invirtió para comprar esa propiedad o la mayoría de ese capital y se queda un valor agregado, un equity, es decir, después de renovada vas a tener ahí típicamente un 20, un 25 o un 30% de valor acumulado inmediatamente en tu propiedad. Sea que la vayas a vender, tienes un valor ahí acumulado, una ganancia rápida. Si la vas a refinanciar, tienes ese valor acumulado. Después que se refinancie, extraes tu capital o la mayoría de tu capital y te quedas con ese valor acumulado ahí. La puedes vender en un año, 2 años, 3 años. Esa propiedad se va a seguir valorizando en valor. Todas las propiedades se siguen valorizando en valor eventualmente. Si tú miras los últimos 70 años en Estados Unidos, ¿ok? Aunque hayan algunos ciclos, siempre tienden a revalorizarse, ¿ok? Por ejemplo, yo pasé la propiedad en 2008 al 2012, fue la recesión más grande que hubo en los últimos 30 años en Estados Unidos. Y todas las personas que compraron antes de esa recesión, un ejemplo, que fue cuando las propiedades estaban más valorizadas en el 2006, 2007, después los valores sí cayeron temporalmente, pero después se volvieron a recuperar y hoy en día las propiedades valen 2 y 3 veces lo que la persona la compró en 2006, 2007. ¿Ok? So, cuando tú miras una inversión, tú tienes que mirar tu tiempo de inversión. Si estás buscando una ganancia rápida, bueno, el fix and flip puede ser una opción. Comprar, renovar y vender, o comprar, renovar, refinanciar, extraer tu capital y que la propiedad se te pague sola y te dé creando un flujo mensual. ¿Ok? So, este puede ser una estrategia muy buena para inversionistas. Ahora vamos a hablar sobre inversiones activas o pasivas, porque esto sí es una inversión activa, que típicamente se tiene que comprar la propiedad, renovar la propiedad en un periodo de 30 a 60 días típicamente o 90 días y después o vender o refinanciar. Pero te podemos ayudar con todo eso. Tenemos, tú sabes, colaboraciones en todos los estados con desarrolladores, personas que se encargan de manejar proyectos, project managers, etcétera, y te podemos ayudar a conectar esas oportunidades cuando estés listo. Primero es decidir qué opción es correcta para ti, estructurar la financiación correcta, basado en tu capacidad, basado en tu nivel de riesgo y entonces se busca la oportunidad correcta en ese momento. Para la financiación de este tipo de proyectos, muy, muy interesante, pero como inversionista extranjero también se puede financiar este tipo de adquisición. ¿Ok? Típicamente se puede financiar entre el 70 al 80% del valor de la compra de la propiedad. So, un ejemplo, una propiedad que valga $100,000, para ejemplo simple, se te puede prestar 70 o 80,000 dólares para comprar esa propiedad en el estado que esté. No importa si no está vivible, si está vivible, si necesita 50,000, 100,000, 200,000 en renovación. No importa. Se puede financiar con este tipo de financiación que tengo, que se llama un fix and flip loan, que te permite comprar la propiedad en el estado que esté. De renovación, no importa, y también te permite financiar la renovación. Eso es decir, en este ejemplo, si tú compras una propiedad que te la están vendiendo en $100,000, vamos a decir que te financiemos el 80% de la propiedad, el valor como está, $80,000. Pero esa propiedad
necesita $50,000 en renovación para llevarlo a un punto óptimo que le vamos a sacar el valor agregado de esa propiedad y para vender, o sea, para rentar. Bueno, esos $50,000 se te pueden financiar aparte de los 80,000 para la compra. Entonces, el banco te va a prestar, ¿ok? Escucha esto, el precio de compra es 100,000, pero el banco te voy a prestar, ¿ok? $130,000, 80,000 de la compra, que es el 80% de la compra, más hasta el 100% de la renovación, que en este caso sería $50,000. Después de renovada esta propiedad, te estoy financiando $130,000, pero esta propiedad va a valer 200,000, va a valer 220,000, ¿ok? Porque el banco no te va a dar un préstamo de renovación incluida si la propiedad no va a valer más después de renovada. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante entender este contexto y concepto en general porque es un préstamo completamente diferente. Los otros que hemos hablado hasta ahora son préstamos típicamente ya una propiedad lista para vivir, que no tiene que necesita remodelación en muchos casos. Aparte de la nueva construcción, que es un proceso diferente de financiación, porque la propiedad no existe. Pero si la propiedad existe, típicamente ya viene lista para vivir en condiciones vivibles que no necesite mucha renovación. Pero en el caso del fix and flip, tú puedes comprar una propiedad que sí lo necesite, comprar, financiar la compra hasta el 80% típicamente de la propiedad, el valor, más la renovación. Entonces, después de renovado, tienes dos opciones. Se puede vender la propiedad, tienes una ganancia más rápida, ¿ok? Y vuelves a reinvertir o buscar otra propiedad o otra inversión, o la puedes refinanciar la hipoteca, ¿ok? Del fix and flip loan, del préstamo del fix and flip, y extraer tu capital de inversión que pusiste. Es decir, en este caso, técnicamente pusiste $20,000 de inversión, más gastos de cierre y gastos de comisiones de la compra de la propiedad, que siempre lo van a ver en Estados Unidos. Entonces, todo eso se hace el análisis. Vamos a decir que se invirtieron $35,000 entre el pago inicial, costos de financiación, costos de comisiones de la propiedad que te costó para comprarla. Perfecto, invertiste $35,000, pero se te está financiando 130. Después de eso, la propiedad va a valer unos 220, $230,000 aproximadamente. So, tú puedes refinanciar, recuperar tus $35,000 de inversión y te quedas todavía con un valor acumulado en la casa, se te queda la propiedad rentándote, si tú la refinancias, creándote un flujo mensual, porque se te va a pagar la hipoteca y típicamente te va a dejar un flujo extra adicional mensual, que esos son ingresos mensuales de flujo, y puedes ir y comprarte otra propiedad y quedarte un portafolio de propiedades de renta de esa manera. Esto es una estrategia de inversión y de financiación que yo utilizo con muchos inversionistas en Estados Unidos. No es apto para todos, ¿ok? Típicamente es, como decía, una inversión más activa y típicamente inversionistas que empiezan acá, pues quieren crear patrimonio o quieren crear ganancias más rápidas. Pero sí está disponible para inversionistas extranjeros como una de las opciones que yo enseño y que también hago mucho para mis clientes en términos de financiación. Bueno, sé que van a haber muchas preguntas al final, so guárdense sus preguntitas, anótenlas, que voy a dar el espacio para hacer las preguntas. Pero también para finalizar acá, aquí en este tipo de inversión, obviamente se hacen comparables para determinar el margen de ganancia de la inversión, las reparaciones, todo eso se hace un análisis desde el principio, antes de entrar bajo contrato a comprar una propiedad. Se va a saber los comparables en el área. Propiedades similares después de ser renovadas, en cuánto están valorizadas, en cuánto se han vendido recientemente en los últimos 6 meses, los últimos 12 meses. Como decía al principio del webinario, en nuestros países no tenemos esos comparables disponibles. En Estados Unidos yo como agente inmobiliario sí lo tengo disponible también. Por eso es que saqué mi licencia de agente inmobiliario cuando estaba comprando y vendiendo propiedades, porque quería saber qué estaba comprando, poder hacer los análisis yo y controlar lo que compraba, cuáles son mis estrategias de salida y la valorización y los comparables es muy importante en este tipo de inversión. No solamente en todo lo que hemos cubierto hoy, los tipos, los 5 tipos, porque el comparable y el análisis se le hace desde el principio a los inversionistas y se le da con datos. ¿Ok? Con casas vendidas recientemente, a qué precio, cuándo se vendió, qué tipo de propiedad es similar a la mía que estoy potencialmente mirando invertir, sí o no. Todo eso es un análisis que se hace desde el principio, no después que estamos bajo contrato de la copropiedad. Si no, no entramos bajo contrato. Bueno, aquí obviamente se necesita renovación, o sea, se contrata un contratista que te hace la renovación,
etcétera. En otro webinario voy a hablar un poquitico más en detalle sobre eso. Pero típicamente de principio a fin estaríamos hablando de compra, renovación y venta o compra, renovación y refinanciación de la hipoteca entre un periodo de 2 a 4 meses, típicamente. Típicamente, dependiendo del estado, porque los tipos de construcciones en la Florida es diferente al tipo de construcción en Georgia, en North Carolina, en Tennessee, en otros estados. So, es importante tener eso en cuenta después. Bueno, hemos cubierto los 5 tipos de inversiones principales en el mercado inmobiliario en Estados Unidos para bienes raíces, ¿correcto? Ahora quiero generalizar un poquito y dividir los tipos de inversión por los tipos de estrategias de cada perfil, de cada inversionista que está aquí escuchando este webinario hoy. Y todos tenemos una estrategia diferente, un nivel de riesgo diferente, una capacidad diferente. Entonces, típicamente hay 2 tipos de inversionistas solamente en el mundo, solo 2, ¿ok? Inversionistas activos con inversiones activas o inversiones pasivas. Tienes que decidir en cuál te quieres enfocar o empezar. Y a medida que vas tomando experiencia, que vas mirando tu capacidad, tu nivel de riesgo, las oportunidades que tienes en la mano y cuál estrategia te quieres enfocar, entonces decides por cuál de estos tipos de estrategias podemos preaprobarte para una potencial financiación en Estados Unidos y ya después es encontrar la oportunidad para ti. Entonces, los tipos de inversión que cubrimos fueron nuevo construcción. Y quiero explicar algo, porque cada tipo de inversión puede convertirse en una inversión activa o pasiva dependiendo tu estrategia. ¿Ok? Por ejemplo, si vas a hacer una inversión por nueva construcción, puedes construir para vender. Eso es lo que se llama una inversión activa. Vas a construir la propiedad y después la vas a vender para una ganancia más rápida y vas a volver a hacer la inversión y crecer tu capital. Eso es una inversión activa en nueva construcción. Pero si quieres una inversión pasiva en nueva construcción, muchos de mis clientes lo hacen también. Construimos la propiedad, la refinanciamos después de construida, ya tienes un valor agregado, se puede rentar la propiedad con una renta corta o una renta larga y ahí puedes decidir si es una inversión activa o pasiva dependiendo de tu estrategia. ¿Ok? Es una estrategia muy popular ahora en este momento para muchos de mis clientes en Estados Unidos. Y bueno, hay algunas personas que vi que entraron acá, gracias por compartir a todos y entrar acá al webinario, que son inversionistas activos en Estados Unidos, que viven en Colombia, por ejemplo, y que también conocen de este tipo de inversión. Ahora, segundo, renta larga. Renta larga tiende a ser una inversión pasiva, ¿ok? Vas típicamente a comprar una propiedad o construir una propiedad para renta larga que se va a manejar con un inquilino a un año, te va a pagar una renta pasiva y típicamente cada año le vas a aumentar 3-5% y te creas patrimonio a largo plazo. Muy popular y a mí me gusta eso estratégicamente para ciertas propiedades en ciertas localizaciones, dependiendo la oportunidad. Si se puede comprar a un buen precio, si la estás construyendo con equity, con valor agregado o no, es muy bueno. Fix and flip lo acabamos ¿sabes? De cubrir. Lo acabamos de cubrir en este momento. El fix and flip puede ser un modelo de inversión activo inicialmente, pero se puede convertir en crear un patrimonio pasivo también. Y es muy bueno ese tipo de inversión para crear un patrimonio pasivo, porque típicamente estás comprando una propiedad por debajo del mercado, del valor de mercado, la vas a reformar, la vas a renovar y va a valer más después. Puedes refinanciarla, extraer el capital, rentarla a una propiedad renta larga o si te funciona para una renta corta, también. Pero el fix and flip puede ser una estrategia de adquisición y de financiación inicial para renta corta o renta larga. Entonces, no es, ese tipo de financiación no es un préstamo a largo plazo. Esos son préstamos que se hacen de fix and flip a 6 a 12 meses. En lo que se adquiere la propiedad, se renueva y se refinancia, por ejemplo, dependiendo del lugar donde estás. Pero típicamente entre 4 y 6 meses es el averaje que las propiedades se compran, se renuevan y se refinancian o se venden. Pero si no se venden, la puedes convertir en una propiedad de renta larga o una propiedad de renta corta. Y yo enseño diferentes, diversas estrategias de salidas para que no te quedes estancado con una propiedad si la necesitas vender. Y si esa es tu estrategia solamente, pues te aconsejo que consideres diversificar tu estrategia porque eso te baja tu nivel de riesgo. Bueno, la renta corta la cubrimos acá. Te provee un flujo de caja mucho mayor mensualmente,
pero sí requiere manejo constante y operaciones de marketing, pero sí te da un cash flow más alto, un flujo de caja más alto. Y también puede ser una inversión semipasiva, porque tú puedes tener un profesional que te administre la propiedad. Yo he administrado muchas propiedades de Airbnb anteriormente y hay muchos administradores de propiedades de renta corta que tú puedes contratar y te pueden administrar la propiedad por ti y te da un retorno más alto, un flujo mensual más alto también. Eso puede ser una inversión semipasiva. Y bueno, finalmente, pero no último, multifamiliar. Típicamente multifamiliar tiende a ser una inversión pasiva. Dependiendo si la vas a manejar tú directamente, puede ser una inversión más activa en ese sentido del manejo, si hay mantenimiento, si hay inquilinos que entran y salen y hay que buscar nuevos inquilinos, pero también puedes tener una compañía de manejo de propiedades que te haga todo eso. Y yo los tengo en Estados Unidos. Los podemos conectar si es necesario con ellos para que te hablen sobre el proceso de manejarte el portafolio tuyo, sea renta corta o sea renta larga. Y en muchos casos yo lo recomiendo, especialmente si estás fuera del país. ¿Ok? Pero comúnmente es algo que se hace en Estados Unidos y mis inversionistas en Estados Unidos, la mayoría lo tienen con una propiedad que diga, con una compañía de profesional que te maneja las propiedades y te cubre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la adquisición del inquilino, el procesamiento del récord del inquilino, chequean crédito, te hacen un background check, que es como no sé cómo decirlo en español, perdón, pero ustedes me entienden, te hacen una búsqueda de ese perfil, de esa persona que te quiere rentar tu propiedad para saber si tiene buen historial o no, para no rentarle una propiedad a una persona que va a ser un problema, que va a dejarte de pagar o se va a ir sin pagar, o tiene un historial malo que lo han sacado de otras propiedades en Estados Unidos. Otra vez, quiero hacer un hincapié muy importante aquí. El mercado de Estados Unidos es mucho más organizado, tiene muchas más protecciones para dueños de propiedades e inversionistas que en nuestros países. ¿Ok? Allá se puede hacer un récord criminal de la persona fácilmente, se puede ver el historial de la persona de la renta, igual que en Colombia, por ejemplo, aquí también lo hacen hasta cierto punto, pero no van mucho más profundo como en Estados Unidos. Allá te hacen un chequeo criminal en todos los estados, un chequeo de crédito en todo lo que es tu historial de los últimos 10 años. Si ven si tú pagas tus cosas a tiempo o no. Tú sabes, te chequean tus ingresos. En muchos países como Colombia también lo hacen en cierto punto, pero allá te lo chequean por los últimos 10 años. Eso es mucho más restrictivo poder rentar una propiedad allá y por eso recomiendo tener este tipo de propiedades, que diga, compañías que te manejan la propiedad y te hacen todo este trabajo por ti, estés dentro o fuera de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, quiero pausar acá un momentico y todos me están preguntando, bueno, Tony, has cubierto mucha información de los tipos de inversiones en Estados Unidos y los tipos de financiación para cada uno. ¿Cuál es la estrategia ideal para mí? Esa es la pregunta del millón, pero eso realmente va a depender de tu perfil, tu nivel de riesgo y tu capacidad, ¿ok? Y es importante que entendemos esas tres cosas, ¿ok? Porque eso nos va a dar a nosotros qué estrategia vamos a utilizar. Y como ven acá, las estrategias son o activas o pasivas. Cualquiera de esos cinco tipos que cubrimos ahora en este momento, pero va basado en tu perfil, en cuáles son tus objetivos financieros. ¿Quieres preservar y diversificar capital o quieres crear ganancias y crecer tu capital y ser un inversionista activo? ¿Ok? Hay una diferencia muy grande y cada estrategia de compra y estrategia de financiación es específica para tu objetivo financiero. Segundo, tu capacidad. Bueno, todos me preguntan, Tony, ¿con cuánto puedo empezar a invertir en Estados Unidos? Bueno, la respuesta va a ser basada primeramente en cuál es tu estrategia, cuál es tu objetivo y segundo, tu capacidad financiera. ¿Ok? ¿Cuánto capital tú tienes o puedes adquirir para inversión en Estados Unidos? Y todos me dicen, bueno, Tony, yo no tengo $100,000 para invertir, 200,000. No, es que tú, diferentes tipos de estrategias, tú puedes empezar con, yo diría mínimo $50,000, puedes hacerlo. Y si no lo tienes, puedes unirte con otros inversionistas y crear un fondo para invertir y empezar.
Y a la vez que empiezas, puedes ir creciendo tu capital y te vas independizando y vas creciendo tu propio capital independientemente y vas creándote tu propio patrimonio. Pero tu capacidad va a determinar qué tipo de estrategia también tú puedas calificar para la financiación y para adquirir estas oportunidades. Y número tres, cuál, y no menos importante, es tu nivel de riesgo. Porque tú puedes tener la capacidad, puedes tener tus objetivos bien claros. Quiero crecer mi capital, quiero tener 20 propiedades en Estados Unidos, muy factible, ¿ok? Porque, por cierto, yo tengo un inversionista que conocí, da la casualidad, en Medellín el año pasado y ya ha comprado 10 propiedades conmigo, ¿ok? Ya tiene 4 propiedades de renta. Se está creando un portafolio de Airbnb, como corta, renta corta, ha vendido algunas. So, sí es posible, definitivamente sí es posible, pero depende también de tu nivel de riesgo, ¿ok? Y eso toma tiempo. La preparación es lo más importante. Yo no vendo proyectos por esa razón, ¿ok? Porque yo te puedo vender a ti ahora muchos proyectos que te puedo conectar con desarrolladores, proyectos a planos muy factibles, con muy buenas ganancias, muy buenos retornos. Pero antes de hablar del proyecto, tenemos que hablar del perfil, tenemos que hablar de tu estrategia, tu capacidad, preaprobarte para la financiación correcta. Y aunque tengas el capital para pagarlo en cash, también tendría la misma conversación, porque tienes que bajar tu nivel de riesgo, no utilizar todo tu capital si no es necesario, y así también puedes crear dos, tres propiedades a la misma vez en vez de una. Y eso es un error muy grande que cometen muchos inversionistas extranjeros. Típicamente ponen toda su inversión en una sola propiedad y se quedan atascados con esa sola propiedad en el futuro. So, con la financiación correcta, tú puedes bajar tu nivel de riesgo, puedes incrementar tus retornos porque vas a tener múltiples inversiones en vez de solo una. Y a veces yo aprendí una lección en Sudáfrica en el 2016 muy grande, que ya yo sabía anteriormente, pero realmente no practicaba en mi vida diariamente. Y esa lección es, uno no sabe lo que no sabe, ¿ok? Piensen en eso un momentico. Uno no sabe lo que no sabe, ¿ok? Y eso nos da miedo. El no saber nos da miedo. Esa es la naturaleza humana. So, el nivel de riesgo va a ir basado en tu estrategia, tu capacidad y tu conocimiento y nivel de medir el riesgo y diversificar tu riesgo. Eso es lo que yo vendo, conocimiento, opciones y conecto oportunidades, porque no vendo proyectos, porque cada perfil es diferente. Entonces, esto es muy importante a la hora de escoger qué opciones de inversión. Y por cierto, ¿ok? No, aunque no inviertas en Estados Unidos ahora y estás en tu país, estás en Colombia, en México, veo personas aquí de Nicaragua, de Argentina, gracias por conectar, por cierto, y todo eso, estas mismas estrategias las puedes utilizar en tu país, organizarte, estructurarlo y hacerlo. Claro, la financiación es diferente, el acceso al capital es diferente, pero la estrategia es la misma. ¿Ok? Estados Unidos te da posibilidades de financiación porque es un mercado más líquido. Estás invirtiendo en dólares, estás invirtiendo en un patrimonio más seguro, estás invirtiendo en un lugar donde históricamente, en los últimos 70 años, se sigue valorizando, sigue creciendo. Es una meca para inversión interna y externa de capital y va a seguirlo siendo porque es el país con la economía más grande del mundo, más influente del mundo y es el que más cercano tenemos como potencia económica a Latinoamérica. Todo eso, la gente me dice, Tony, pero me gusta la inversión en Dubái, me gusta la inversión allá. Yo tengo muchos clientes que han comprado propiedades en Dubái y ahora quieren salir de eso como que, y no pueden, porque no es un mercado tan líquido. ¿Ok? Han tenido que comprar en cash o han tenido que comprar con mucha entrada inicial, tienen su dinero atascado ahí. ¿Y quién quiere comprar una propiedad que ni siquiera tiene sewer? ¿Ok? Servicios públicos en Dubái. ¿Ok? Y no tienes las estrategias de salida, no tienes la legalidad, la protección, estás invirtiendo en un país totalmente desconocido, a no ser que vayas a vivirlo, no lo recomendaría. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las estrategias y las preguntas para hacer estratégicamente de los tipos de inversión. Vamos a ver algunos casos reales, solamente escogí dos o tres porque realmente no hay tiempo para más. En otro webinario voy a estar hablando un poquitico más a fondo de oportunidades reales que puedes
conectar para inversión ahora y también más casos reales de lo que yo financio en Estados Unidos para mis clientes en múltiples estados. Pero estos son algunos de los casos reales. ¿Ok? Ya después hacemos una consulta si quieres, ver escenarios, te puedo pasar la dirección, te puedo dar el teléfono del cliente, puedes llamar, todo eso es verificable. Por cierto, al principio puse mis tres licencias. Es muy importante entender eso otra vez, que en nuestros países no es así. Eh, pero todo esto es verificable, ¿ok? Tú puedes buscar mi número de licencia públicamente, puedes ver mi historial, ves que es una licencia activa. Lo mismo puedes mirar, yo te enseño después dónde puedes mirar estas propiedades, por cuánto se compraron, por cuánto se vendieron, por cuánto se refinanciaron, porque obviamente yo hago la financiación y con el permiso de mi cliente lo puedo compartir con ustedes para que vean los números después. Este no es el día para hablar de números, este no es el día, pero por arribita te voy a mostrar, este cliente compró esta propiedad que ustedes ven en la pantalla. La foto de la izquierda es en la condición que estaba la propiedad inicialmente. La foto de la derecha es después de renovada completamente. Esta propiedad en Georgia se compró por 235,000, tuvo un costo de renovación de 70,000, ¿ok? Y fue una inversión total entre compra y renovación de $305,000. Después, esa propiedad en septiembre se vendió por $420,000. So, hubo una ganancia bastante grande. Yo le puse solamente $100,000 de ganancia porque obviamente hay que reducirle el costo de venta de la comisión de los agentes inmobiliarios, etcétera. So, fueron como 12,000, $15,000, pero bueno, yo le puse $100,000 para redondear. ¿Ok? Pero esto es un ejemplo factible. No todos los ejemplos son así. Hay ganancias en $30,000, hay ganancias de $50,000, hay ganancias de 100,000 como esta, hay ganancias de 20,000. Pero esto es una ganancia en un proceso de 3 meses. Se compra, se renueva, se vende, o se compra, se renueva y la puedes refinanciar y ya te quedas con un valor agregado en la propiedad. ¿Ok? Recuperas tu inversión, que en este caso fueron aproximadamente unos $30,000 para este cliente en Georgia. ¿Ok? Y vas y compras más y puedes crecer tu portafolio, quedarte con el portafolio de renta o más. Este es otro caso real. Esto es una propiedad que es un dúplex. Esto es una casa de 2 unidades que yo he venido hablando con ustedes con los multifamiliar. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo real. Esta propiedad también en Georgia. También los multifamiliares tienden a estar más disponibles en estados como Georgia, Sur Carolina, North Carolina, Tennessee. Hay multifamiliares en la Florida también, pero no tanto inventario disponible como en otros estados. Aparte, en la Florida también están mucho más caros. Y también, ¿sabes? Por tipo de seguro y todo, pues no que no hay este tipo de oportunidades, las hay, pero son más escasas porque no existe tanto inventario. Por eso es que hay muchos de mis clientes que están creando ese inventario ahora en este momento porque hay demanda para renta. Pero bueno, en este caso se compró la propiedad por $165,000. El costo de renovación fue 80,000. La inversión total fueron de 245,000. Después de renovado, la propiedad vale $320,000. El cliente decidió refinanciar la propiedad y cada unidad se renta ahora, hoy en día, después de renovada, cada lado se renta por $1,500. La mensualidad de la hipoteca, después que yo le hice la refinanciación a 30 años fijo, el pago mensual es $1,850. So, ahí este cliente tiene un flujo de caja de más de $1,200 mensual. Más tiene un valor agregado en la propiedad que si la fuera a vender por X razón ahora o en el futuro, ya tiene ahí acumulado más de $80,000 en ganancia fácilmente. ¿Ok? Entonces, y obviamente esa propiedad se va a seguir valorizando. So, tú sabes, es una inversión muy, muy, muy factible. Este es otro caso real de un multifamiliar, también en Georgia, donde esto es un cuádruplex, es una propiedad de 4 unidades. ¿Ok? Entonces, este es un cuádruplex que se compró por 730,000, se renovó cada unidad por 7,000 y $28,000 en total de inversión. Inversión total 758,000. En este caso, la renovación no fue alta, pero el pago mensual de la hipoteca fueron 4,980 y la propiedad recibe $6,600 mensuales. Eso obviamente deja un buen flujo de mensual también. Tienes 4 inquilinos, te están pagando la hipoteca y tienes flujo mensual adicional, menos riesgo. So, bueno.
Quiero pausar acá un momentico. Hemos cubierto mucha información. Ya estamos casi al final y vamos a abrir para preguntas y respuestas. No te puedes perder eso porque siempre hay muy buenas preguntas que podemos responder. Pero Mili, si te puedes, por favor, on mute. Eh, Hola. hola, Mili. Bueno, para los que se conectaron un poquitico después de que habíamos empezado. Hoy tenemos con nosotros, tengo el placer de tener a Mili Milagro Cepeda. Es abogada de inmigración en la Florida, en Pembroke Pines, Florida, en el área de Miami, Florida. Tiene muchos años de experiencia en inmigración y trabajando con inversionistas que están obteniendo visas o residencias para Estados Unidos. Y para mí es importante crear estas conexiones para todos ustedes, sea, no importa si estás tratando de invertir en Estados Unidos solo para inversión, para retornos, pero también muchos quieren invertir y diversificar sus opciones de residencia y están buscando obtener una residencia en Estados Unidos y mediante una inversión puede ser posible. Y bueno, Mili, quiero pasarte la palabra para un minutico, 2 minuticos que te presente, digas quién eres, un poquitico sobre ti y de algunas opciones de inversión que existen y algunas cositas para considerar para muchas de las personas que están conectadas acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony, por la invitación. Gracias a todos por compartir este momento. Voy a ser un poco breve porque yo sé que ya es muy tarde para todos, pero mi nombre es Milagro Cepeda, soy abogada de inmigración. Tengo licencia, estoy registrada en el estado de la Florida, pero inmigración es federal, prácticamente puedo practicar en todos los estados. Mi área se concentra en inmigración, 80% de mis casos son la área de inmigración y sí tengo muchos casos en referencia a inversionistas alrededor de todo el mundo. Eh, la inversión depende de cuál es tu objetivo, si es por corto tiempo o por residencia permanente. Hay diferentes tipos de visas que podemos acceder y la inversión también depende del tipo de visa que tú vas a acceder. Pero igual, eso es algo individualizado y depende de cuál es tu objetivo. Si es permanente, estaríamos hablando de la EB-5, que Tony habló un poco sobre ella al principio. La EB-5 tiene dos tipos de inversiones, una que es directa y una que es indirecta o pasiva. La directa es cuando tú escoges tu proyecto, tú inviertes en ese proyecto y tú manejas el proyecto directamente. Tienes todo el control de tu inversión. Y la otra es pasiva, puedes invertir en programas que ya están autorizados por el gobierno y prácticamente solo asumes el riesgo de la inversión y ya, no tienes que hacer nada. El programa se encarga de hacer todo, crear los empleos, que es uno de los requisitos de la inversión, pero tú no tienes que estar 100% en riesgo para poder acceder al tipo de visa que estás aplicando. La otra tipo de visa es la L1. La L1 es una visa de inversión, pero no hay una cantidad específica contrario al EB5. El EB5 requiere una inversión de $1,050,000, no importa dónde tú hagas, o $800,000 en target areas. Target areas son áreas donde hay un unemployment o falta de empleo muy alto. Eso requiere una inversión de 800,000. Pero la L1 es una inversión de transferencia de empleados, de managers, de una entidad extranjera a una entidad en Estados Unidos. Quiere decir que tienes que tener una entidad existente en tu país de origen y crear una entidad nueva en Estados Unidos y conectar la relación de esas dos entidades para transferir empleados de tu país de origen a Estados Unidos. Esa ruta también te lleva a la residencia, pero es un proceso un poco más largo. Inicialmente es una visa temporal por un año para que tú puedas estructurar tu entidad, crear los empleos necesarios y después puedes convertir esa a una visa permanente, una residencia. Pero igual, eso depende de cuál es tu objetivo. Eso podríamos hablarlo individualmente y a dar más detalles sobre cuál es la mejor opción para ti. Mis datos están ahí, con gusto, la asesoría, una consulta gratis. Uh, Tony puede darte la información, más información si es necesaria, pero solo quería introducir un poquito que hay diferentes opciones para ustedes y todo depende de cuál es tu objetivo. Pero cualquier inquietud, aquí estamos a su servicio. Muchas gracias, Mili. Excelente información. Y una de las cosas que me gusta hacer es conectar a mi comunidad con personas como tú. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que con el cambio de hora y todo, pues es tarde para ti, pero gracias acá. Por favor, salven la información de Mili. ¿Ok? Ahí está en la pantalla el teléfono. Si no, te lo podemos enviar después, su correo electrónico.
hay muchas otras opciones de inversión para visas para inversionistas en Estados Unidos, no solamente esas que Mili cubrió, que sé que por el tiempo está limitado, no puede cubrir todo, pero en otras sesiones vamos a hacer un más enfoque en eso, Mili, para que todos sepan que hay muchas otras opciones. Y si eres empresario y tienes una compañía en tu país operativa, tienes otras opciones también, no solamente la inversión específica que ella mencionó, que te requiere mínimo 800,000 y pico o $1 millón, que muchos inversionistas lo hacen. Pero hay otras estrategias también para la visa y para la residencia, dependiendo tu perfil. Son mi consejo, igual como hago con la financiación, es que hagan una asesoría gratis con Mili, hablen sobre su situación específica, porque puede variar bajo muchas situaciones. No es solamente la cantidad de dinero que se invierte en Estados Unidos, es también si eres empresario, puedes tener otras opciones. Si eres un profesional, ingeniero, con algunas profesiones específicas, puedes tener otras opciones, etcétera. So, salve el teléfono de Mili, contáctela, tú sabes, y hagan una cita si tienen algunas preguntas sobre eso. Y Mili, otra vez, muchas gracias por tu tiempo y por participar hoy No, acá en este webinario. gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a seguir acá y bueno, para ya terminar, porque sé que nos hemos pasado un poquitico del tiempo, es mucha información, por eso es que no me gusta hablar de proyectos específicos, etcétera, pero en otro webinario vamos a estar hablando más a fondo. Pero si tienes alguna pregunta en este momento, vamos a tomarnos 30 segunditos, puedes escribir en el mensaje o puedes abrir tu micrófono y con mucho gusto te puedo contestar cualquier preguntita general que tengas en este momento. Si quieres hacer un análisis o agendar una asesoría conmigo uno a uno completamente gratis, nunca te voy a cobrar un centavo por una asesoría, una reunión. No hago eso. Yo no hago eso. Eso también es la diferencia en trabajar con una persona licenciada y una persona que no tiene licencia. Yo no cobro nada por eso. So me puedes contactar por WhatsApp, me puedes contactar por correo electrónico, por las redes, @Tony Valdés, Loans en Instagram y Facebook. Y bueno, mi trabajo es crear puentes y conectar oportunidades. Esta es mi pasión, esto es lo que hago, esto es mi enfoque y decidí hace 2, 3 años enfocarme con la comunidad latina, mi gente. Llevé muchos años trabajando con compañías americanas muy grandes en Estados Unidos y bueno, esto es lo que estoy haciendo ahora. Así que aprovecha que mi experiencia está a tu disposición. Simplemente lo único que pido es que valoren el tiempo. Yo valoro el tiempo de todos y valoren mi tiempo. Hagan una cita específica para escuchar tu perfil, tu estrategia. Con mucho gusto, si estás en Colombia, nos podemos reunir. Si estás en otro país, podemos hacer una cita virtual. No importa, lo podemos hacer. La idea es empezar a aprender, empezar a prepararse, estructurar correctamente cuál tipo de inversión quieres perseguir en Estados Unidos y buscar la financiación correcta. So, bueno, si tienen preguntitas, por favor, abren el micrófono y pueden preguntar o escribir. No sé, equipo, si tenemos alguna preguntita ahí lista para preguntar. Tony, si nos pregunta Rosemary Palma con respecto a los trámites de la LLC, ¿quién Ujú. nos tramita Ok. en el caso de los extranjeros y cómo sería el proceso? Al Bueno, igual que Rosmary, gracias por la pregunta, gracias por conectarte. Excelente pregunta. Bueno, tenemos la suerte de tener a Mili con nosotros y Mili no solamente es una abogada de inmigración, también es una abogada que te puede ayudar con los trámites de la entidad que tú necesitas crear en Estados Unidos. So, te recomiendo que nos contactes, podemos hacer una cita virtual con Mili después de entender un poquitico tu perfil para saber qué entidad vas a necesitar registrarte con ella y ella te puede guiar durante el proceso también. La idea es tratar de conectar con todas las necesidades que vas a tener para invertir en Estados Unidos, aunque yo no lo hago todo, pero te puedo guiar con personas expertas como Mili, que es una abogada licenciada en Estados Unidos, que también te puede ayudar con ese proceso. Pero el proceso no es complejo, ni se toma tanto tiempo, ni tampoco es tan costoso. ¿Ok? Hay diferentes, depende de tu necesidad, depende de lo que tu estrategia de inversión, lo que tú necesites y cuán complejo es, obviamente. Pero mi recomendación es que hagas una cita con nosotros, podamos mirar primero tu perfil y ya conectemos directamente con Mili y le puedes preguntar para ir el proceso final de la registración, la creación y ya después ver los próximos pasos. Y eso también depende si tienes una visa o no tienes visa. ¿Ok? No importa los dos, lo puedes hacer. Ok, excelente pregunta, Rosemary. Muchas gracias. ¿Qué otra preguntita tenemos ahí disponible?
No, también preguntaba Rosemary sobre los estados en los cuales nosotros actualmente hacemos los préstamos. Ok, no, excelente pregunta. Rosemary, yo puedo hacer préstamos en todos los estados de Estados Unidos, en el continente de Estados Unidos, en los 48 estados. Lo único que no lo hago es Puerto Rico y Hawái, ¿ok? Pero en todos los Estados Unidos yo puedo hacer préstamos para inversionistas. Tengo licencias en múltiples estados, solamente mostré la licencia mía de Georgia, pero tengo licencia en múltiples estados. Es más complicado, pero lo hago porque tengo inversionistas en muchos estados, la Florida, North Carolina, Georgia, Tennessee, South Carolina, Texas, estoy haciendo cosas en New Jersey, ¿sabes? California he hecho, ¿sabes? Realmente en todos los estados, por eso no te preocupes. Yo después, ya después de tu perfil, las necesidades que tú necesites, lo estructuramos correctamente dependiendo sea para inversión o quizás sea para vivir, porque también puedes comprar una propiedad en Estados Unidos, si ya tienes visa y te vas a mudar y vas a vivir, también hay préstamos hipotecarios para vivienda que son un poquitico diferentes para vivirlos, pero también se puede hacer. ¿Ok? ¿Qué otra preguntita tenemos por acá? También nos pregunta, bueno, acá dice AJ, con Ujú. respecto a la zona de ubicación del inmueble, Sí. ¿cómo podemos identificar si es para renta larga y Ujú. cómo sería el proceso? O sea, como que no se quede mucho tiempo cesante la vivienda ahí. Sí, no, muy buena pregunta, AJ, gracias por eso. Típicamente ya después que decidamos qué estructura vas a tener, se busca la oportunidad. Entonces, ya cuando tú estés preaprobado con el préstamo hipotecario conmigo, te va a servir para fix and flip, te va a servir para renta corta, te va a servir para renta larga, multifamiliar o nueva construcción, porque ya vamos a hacer todo ese análisis desde anteriormente. Entonces, ya basado en tu capacidad y basado en la estrategia, entonces buscamos la oportunidad correcta para ti en la localización correcta. Por ejemplo, si usted me dice a mí, bueno, Tony, yo quiero invertir en Miami, ¿ok? Quiero comprar y tener una propiedad en Miami. Ok, perfecto. Definamos si eso va a ser una propiedad de renta larga, una propiedad de renta corta, o la vas a vivir, o vas a comprar para renovar, para vender. Entonces, basado en esa estrategia, buscamos qué oportunidades existen en Miami y las podemos encontrar 100%. No te preocupes por las oportunidades porque esas existen, pero hay que estar preparado para tomar ventaja de esas oportunidades. Si no, estás ahí tirando una piedra en el aire a ver qué se pega. Y yo no funciono de esa manera y una inversión estratégica, una inversión inteligente no debe ser de esa manera. Primero es definir tu perfil, definir tu estructura, crear la financiación correcta, la preaprobación, que es bien sencillo. ¿Qué se necesita? Bueno, 2 meses de estados de cuenta bancario donde estén los fondos, donde vengan para la inversión, tener una entidad, como Rosemary preguntó, creada, establecida, ¿ok? Y no todo eso se tiene que hacer en un día. Eso puede ser un proceso de un mes, 3 meses, 6 meses. Eso va a variar basado en el perfil de cada persona y cuán listo estén. Hay muchas personas que ya tienen una entidad creada en Estados Unidos o tienen una cuenta personal en un banco en Estados Unidos, tienen fondos en Estados Unidos y pueden estar más listos que otros. Hay otros que tienen que hacerlo de cero porque no tenían cómo hacerlo, no han podido, no se sabe, ¿sabe? Muchas razones. O ahora están listos. Entonces, eso se puede crear fácilmente con Mili, podemos trabajar en una estructura y en un mes lo puedes tener todo listo. En 2 meses ya puedes estar preaprobado. Y en 3 meses ya estamos buscando propiedades y estamos buscando qué opciones necesitas para, dependiendo de la localización que tú prefieras. Ahora, si no tienes regresando a tu pregunta, si no tienes una localización específica y estás abierto, entonces tienes más opciones, posiblemente mayor retorno, menos riesgo, más diversificación. ¿Por qué? Porque cada mercado es diferente. Por ejemplo, en Miami tú puedes comprar una propiedad de $500,000 y te compras una casita de 2.1. Es un mercado totalmente diferente. En Georgia, en North Carolina, en South Carolina, en Tennessee, una casa de 500,000 es una casa de 5 cuartos, 3 cuartos, un patio grande, etcétera. O puedes comprarte un multifamiliar. ¿Me entiendes? Y puedes diversificarte con varias rentas por la misma cantidad de dinero de inversión. Eso va a ser, va a variar basado en tu necesidad, tu estrategia, tus goles y tu capacidad. ¿Me entiendes? Si tú estás dispuesto a mirar a cualquier mercado para retornos y no tienes un mercado específico que estás enfocado, creo que vas a tener más opciones. Y entonces ahí nos enfocamos en cuál es la estrategia tuya y ver qué mercado, qué localización
se encuentra esa propiedad o se crea el inventario, si no existe, mediante una nueva construcción, estratégicamente. Y por eso la nueva construcción es muy, muy clave, porque tú escoges la localización. Compramos el lote, construimos en la localización específica con el análisis de esa área específico. So, sabemos exactamente cuánto se va a vender la casa después, sabemos cuánto se va a poder rentar la propiedad después. So, si no existe el inventario en tu localización, se puede crear. So, excelente pregunta, Eji. Ok, próxima pregunta, Lu. Bueno, pues si tienen otras preguntitas, la pueden escribir también o pueden abrir el micrófono, no hay problema. Déjame abrir el chat acá, perdón. Eh, No, Tony, a través del chat no tenemos ok, más preguntas. bueno, entonces déjenme saber si 5 o 10 minutos, segundos más, si tienen alguna preguntita para mí. Y otra vez, podemos hacer una consulta, una asesoría independiente, ver el caso individual. Ya podemos hablar, dependiendo cuán avanzado ustedes están, si ya tienen alguna estructura creada en Estados Unidos o no, si se necesita crear, pero también podemos hablar más específicamente sobre las oportunidades, ya después de entender tu perfil y en qué te quieres enfocar. ¿Quieres ser un inversionista activo? ¿Quieres ser un inversionista pasivo? ¿Estás interesado en crecer tu capital o preservar tu capital para diversificarte de tus inversiones en tu país, sea Colombia o sea otro país, etcétera? Hay mucho para hablar, pero se puede hacer una consulta de 30 minutos inicial, entender un poquitico tu perfil y vamos estructurándolo. Y hay otras opciones de inversión también. Estas no son las únicas cinco, ¿ok? A lo mejor tú dices, bueno, Tony, no quiero invertir en ninguna de esas cinco, pero tengo un dinero y lo quiero poner a trabajar. Bueno, hay otras opciones que te pueden dar un retorno del 10% anual en dólares. ¿Ok? Por términos de 3 meses, cuatro meses, 6 meses, 12 meses, dependiendo de lo que tú quieras hacer, si tienes un dinero parqueado en Estados Unidos, también utilizando bienes raíces como apalancamiento y es más seguro. Entonces, hay otras opciones que puedes tener. Esas no son las únicas cinco estrategias de inversiones en bienes raíces, pero son las principales que cubrimos hoy. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a todos. La verdad que estoy súper agradecido. Se quedaron muchas personas hasta el final y eso me da mucha gratitud de que fue un contenido de valor. Espero que hayan aprendido mucho de lo que ha dado. Hay mucho más para venir y bueno. Gracias a todos, muy buenas noches por compartir este tiempo hoy y estoy aquí disponible. Pueden contactarnos con cualquier pregunta y para más. Como siempre, les digo a todos, en este mundo de bienes raíces e inversiones, mi propósito es mostrarles que sí es posible. Así que gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Tommy, gracias, muy amable, muy bueno. Gracias, Gloria. Agradecido. Muchas gracias por conectar. Gracias. Bendiciones. Bye. Gracias, Bendiciones. Tony. Buenas noches. Muchas gracias a todos.